Le agradezco a la doctora Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que esté con nosotros esta tarde. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, hola, buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio. Veíamos un recuento de noticias en varios estados de la República y también las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México en 2020, en 2021, sobre todo, y en lo que va de 2022. No únicamente las personas han fallecido por COVID-19, han fallecido miles y miles de personas. Sin embargo, hay otras personas que han fallecido por otras causas debido indirectamente al COVID, porque dejaron de tener medicamentos, porque dejaron de tener citas con especialistas, porque dejaron de tener seguimiento a sus enfermedades. Doctora, ¿esto era irremediable? ¿Así tenía que ser? ¿No había de otra? No, a ver, yo pienso que siempre hay de otra, ¿no? Vamos a ver. La primera causa de muerte en México y en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. La segunda causa de muerte desde hace años es la diabetes. Después tenemos a los tumores malignos y después en cuarto y quinto están, por ejemplo, las enfermedades del hígado, están a veces accidentes. Pero bueno, este año, y salió la semana pasada las cifras del INEGI, ¿no? Como bien decías, es la primera causa de muerte fue COVID, la segunda cardiovasculares, que son las reinas, la tercera es la diabetes, cuarta tumores malignos y después empieza a variar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver que teníamos en 2000, por ejemplo, 19, que se hicieron 1,5 millones de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, en el IMSS, a que en 2020 eso se fue a 700,000, ¿no? De las programadas, por ejemplo. ¿Y eso de qué te habla? De que se dejaron de programar cirugías, ¿no? Electivas, que eso quiere decir que, pues me tengo que operar una rodilla o me tengo que operar un brazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque digamos que todos nuestros esfuerzos se fueron hacia el COVID. Entonces, tenemos un tema de abasto o de desabasto. Tenemos un tema de sobrecapacidad, o sea, sobrecapacidad de los sistemas de salud, de los hospitales, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo estaba, vamos a ver, o sea, no lo digo yo, lo vimos, todo el esfuerzo estaba enfocado en el COVID, ¿no? Entonces, eso hace que dejemos de atender, no que dejemos de atender, sino que dejemos de ver ciertas enfermedades. Y también, ¿qué pasa? Que a lo mejor la gente no está acudiendo a las consultas o no está yendo a sus centros de salud. ¿Por qué? Porque tengo miedo a contagiarme, no quiero contagiarme, no quiero enfermarme, entonces no voy a mi centro de salud, no voy a mi clínica porque no quiero contagiarme, ¿no? Eso también está pasando. Eso también es algo que vemos sí, que en estas está cifras pasando, que revela, ¿no? el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en estas cifras que revela el INEGI de mortandad en México, sobre mortandad en México, en referencia a otras enfermedades distintas al COVID, en las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, en la diabetes, en este tipo de padecimientos, se refleja una cifra distinta, superior a cómo venía acumulándose el número de muertes años antes de la pandemia. Si hay, digamos que un salto de manera exponencial en los fallecimientos por estas causas. No, o sea, en realidad son muy parecidas. En realidad, o sea, la curva es muy parecida. Donde vemos un gran salto es, por ejemplo, claro, o sea, en el COVID, ¿no? Vemos que en 2019 había 700,000 muertes y ahora vemos 1,086,000, ¿no? O sea, ahí sí ves una gran salto en mortalidad. ¿Qué pasa? Sí hay un exceso de mortalidad, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Habrá gente que no tenía que morirse en ese momento, pero tuvo COVID, tenía a lo mejor diabetes, tuvo COVID y por las complicaciones, ¿no? Con esta comorbilidad se murió, ¿no? Eso es a lo que se refieren con esto. Ahora, más o menos se mantienen como que en todos los años. Vamos en 600,000, 600 y tantas mil, 700,000, aproximadamente todos los años es un poco así la mortalidad. Y como viene siendo el ranking de las 10 primeras es cardiovasculares, diabetes, tumores malignos, agresiones, ¿no? Después vienen las accidentes, por ejemplo, las de cerebrovasculares, como bien dices,
las de hígado, a veces se mete ahí influenza y neumonías, insuficiencias renales, y esas son las 10 primeras causas, siempre están así, ¿no? Se mueve un poco, pero la primera es siempre cardiovasculares. Ahora este año pues desplazó el COVID, ¿no? Y era lo esperado, y es lo que pasa. Ahora, abrieron recientemente como que nuevas citas para nuevas especialidades en el IMSS y en el ISSSTE. ¿Qué pasó? Que la gente se lanzó a sacar citas de lo que les tocaba, ¿no? Del cardiólogo, del hematólogo, del oncólogo. Pues se llenó ahí el hospital, ¿no? Entonces, recordar a la gente que se pueden sacar las citas online, ¿no? Y de especialidades como muy especiales. De neurología, de neumología, cardiología, oncología, hematología, que ya están abriendo otra vez las citas, que probablemente estén haciendo nuevas jornadas para que la gente pueda acudir a sus citas. ¿Qué pasa? Que muchos de los médicos pues se tuvieron que como convertir y reconvertir hacia atender puro COVID. Eso también es algo que tenemos que recordar, ¿no? Que muchos hospitales generales o de especialidades se reconvirtieron a ser hospitales COVID. Entonces, la verdad es que sí tenemos que decir que si bien no es que se haya dejado de atender, sí, tenemos que decir, o sea, el COVID está, pero los infartos seguían, la diabetes seguía, los bebés seguían naciendo, las apendicitis seguían, las quimios seguían, el cáncer seguía, ¿no? Todo esto, el camino seguía. Sí, bueno, además también habría que sumarle, doctora Sonia López Álvarez, que los médicos fueron canalizados, fueron enviados a atender COVID-19 en un escenario donde faltan médicos especialistas en varias zonas del país. Hay lugares del país en donde la cita con el especialista es dentro de 3, 4, 5, 6 meses por la falta de médicos. Hay convocatorias del Instituto Mexicano del Seguro Social para médicos en varias zonas del país que no se logran completar porque no hay suficientes postulantes para esos puestos. Hay una falta también de personal médico. Ahora, doctora, esta desatención que ha ocurrido en los últimos 2 años, vamos a decir 2020 y 2021, ¿se puede recuperar o para ciertos padecimientos ya será irreversible? Bueno, primero lo de los especialistas, hay que recordar que luego estamos muy concentrados en ciertas ciudades, ¿no? Entonces luego, aunque haya, o sea, la oferta y la demanda tiene que ser, pues habrá gente que no se quiera ir para un lugar, que no se quiere ir para el otro, digo, vamos a decir la verdad. Entonces, luego sí hay especialistas, pero están muy centralizados en las ciudades principales, ¿no? Eso pasa. ¿Habrá padecimientos que podamos alcanzar? Sí, por supuesto. Y habrá otros para los que ya sea muy tarde. Pues desgraciadamente sí, porque hay que recordar que, por ejemplo, hay tumores que en un mes pueden crecer mucho, ¿no? Entonces, que es verdad que sí es muy importante recordarle a la gente que vaya a sus citas, que tratemos de recuperar el tiempo perdido, eso es verdad. Para las cirugías selectivas, dependiendo, ¿no? A veces, por ejemplo, una rodilla son 6 meses, hablando del sector público, pero es verdad que están abriendo jornadas, hablo del IMSS y del ISSSTE, están abriendo jornadas para poder, digamos que, mejorar pues este rezago, ¿no? Este rezago que hubo de estas consultas de especialistas y de subespecialistas, ¿no? Para poder mejorar también esta parte de la referencia y contrarreferencia, ¿no? Los pacientes del primer nivel de atención para que se vean al segundo nivel de atención y del segundo al tercer nivel y bueno, así es, ¿no? Así funciona la referencia y contrarreferencia. Están en el segundo nivel, van al tercero, los atienden y se regresan al segundo o al primer nivel, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es estas jornadas para poder atender este rezago de los pacientes, pues igual que con el tema del desabasto, ¿no? Están viendo qué claves faltan para poder ayudar y mejorar esta falta de medicamentos que también es clara y es obvia, ¿no? Que la hemos visto en todo el país. En este contexto, doctora, ¿los privados son los ganones, es decir, los que han ganado en este contexto de falta de atención en las instituciones públicas para distintos padecimientos?
son los ganones, o se ha visibilizado la enorme desigualdad que únicamente se pueden atender aquellos que pueden pagar, porque pagar la medicina privada en México es inaccesible para la mayoría de las personas? Sí, en realidad no creo que se trate de que si ganaron o no, porque, o sea, si tú tienes un seguro privado y probablemente te puedas atender, ¿no? O un seguro de estos que te incluyen estas consultas médicas de seguimiento, que en realidad son pocos los seguros privados que te incluyen como este tipo de medicina, ¿no? Pero ¿qué tal que si hemos visto, por ejemplo, yo no sé, esto así es una observación, una percepción personal, no sé si han visto en los consultorios adyacentes a farmacias, ¿no? Por ejemplo, pues las consultas que van y te resuelven rápido, ¿no? Esto, por ejemplo, yo pensaría que por ahí va la cosa, más que un seguimiento de un paciente crónico, que es lo que, o sea, que yo creo que hacia ahí vamos enfocados, un seguimiento de un paciente con una enfermedad crónica degenerativa, pues no, o sea, en un hospital privado o en una clínica privada es mucho más difícil, porque, o sea, tienes que estar yendo casi cada semana o cada 15 días o una vez al mes, entonces yo creo que no va por ahí, pero en una cosa, en una urgencia, ¿no? Por ejemplo, en una urgencia, y si tienes, y si lo único que tienes ahí a tu alrededor es un hospital COVID, seguramente termines yendo a un privado a atenderte en esta emergencia y después a lo mejor te mudes a uno público, ¿no? Entonces, como decir si ganaron o perdieron, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Hay mucha desigualdad, pero no creo que sea que ganaron, porque te digo, o sea, pues realmente es bastante inaccesible, ¿no? Pues hay que ver nada más las noticias de cuánto costaba atenderte. Doctora Sonia COVID, López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Seguiremos conversando en próximas ocasiones, si le parece. Gracias, Juan Carlos. Un saludo a ti y a todo el auditorio.